A falta del comunicado oficial, Santiago el ruso Acasíbar deja a Estudiantes para ir a Boca a cambio de 4 millones de dólares por el 80% de la ficha y el préstamo de Brian Aguirre por 12 meses y donde Boca se hará cargo de su salario en unos días muy movidos en relación a este tema porque se va el capitán de Estudiantes a Boca, un rival directo en torneo local y en la Copa Libertadores y despertó mucho enojo de parte de los hinchas y mucho movimiento en relación a este tema porque se hablaban unas cifras, después se hablaban otras, que Estudiantes rechazaba, que Boca volvía a hacer otra oferta y donde el jugador presiona, el jugador no y esto generó mucho enojo de, como digo, de ambas partes y también de sus propios compañeros. Así que vamos a hablar de todo este tema. Para empezar, bueno, el ruso Askasibar, jugador surgido de Estudiantes, debutó en 2016. Recuerdo ese torneo de verano que pega una patada contra Gimnasia y desata lo que es la famosa pelea, Mariano Andújar repartiendo golpes, ese último torneo de verano que jugó Estudiantes. Y después, bueno, tuvo un nivel increíble en Estudiantes, siendo un pibe de 18, 17 años. Recuerdo el partido con Racing, impresionante. Creo que estaba incluso el técnico de la selección argentina en ese momento. Y duró poco a Estudiantes porque se terminó siendo vendido a Stuttgart por 10 millones de dólares en una de las ventas más grandes de la institución. Y es verdad que en Europa nunca se terminó de encontrar, mejoró muchísimo porque lo vimos en su vuelta, pero nunca terminó de encontrar su fútbol. Pasó por Stuttgart, después por Hertha Berlín, Cremonese de Italia, encima el Hertha había descendido, entonces estaba en la segunda división de Alemania, y en 2023 retorna a Estudiantes por problemas familiares y para también encontrar de vuelta su nivel y volver, si, quién sabe, en un futuro a Europa, ¿no? Y Estudiantes hizo una inversión muy grande para que vuelva a Casíbar, porque muchos te dicen, no, él volvió joven a Estudiantes de Europa, volvió de Europa, sí, pero no estaba jugando mucho en Europa, no se encontraba en Europa, y Estudiantes hizo un esfuerzo muy importante para traer a Casíbar, porque pagó 2,5 millones de dólares, que en su momento para Estudiantes era muchísimo, un estudiante que había terminado el estadio y todavía deportivamente no es el Estudiantes de ahora, y estaba armando un plantel para pelear por cosas grandes, con Roleiser, con el Corcho, y Estudiantes desembolsó una buena suma para que Ascasíbar pueda volver a Estudiantes y para pagarle el salario que justamente iba a ser el mejor pago del plantel. Y Estudiantes hizo un gran esfuerzo, entonces no fue solo un esfuerzo de Ascasíbar, sino que también hay que reconocer el mérito ahí de Estudiantes para que el ruso vuelva. Y en Estudiantes, desde que volvió, fue el dueño y señor del equipo, dueño y señor de la gente, porque era el más querido de todos, junto a Guido Carrillo. Con goles, con recuperación, con asistencias, un jugador que hacía de todo, defendía, atacaba, protestaba con el árbitro, todo hacía, era el capitán de Estudiantes, aunque no tuviese la cinta, era el capitán de Estudiantes y vino muy renovado de Europa, con un gran pase, con un gran despliegue, con un pisando área y metiendo goles, desde que volvió hizo 18 goles, una barbaridad, uno de los máximos goleadores de Estudiantes en muchos de los años que estuvo. Y es verdad que el último año había bajado un poco su nivel, ya se había hablado mucho en mercado de pases anteriores su posible llegada a Boca, pero o la descartaba él, o finalmente no se daba, no llegaba ni en oferta siquiera. Pero bueno, uno pensaba que no se va a ir a Boca, y si se va a Estudiantes va a ser o a Europa para volver a tener su revancha, o quizás a Brasil, que bueno, económicamente son muy fuertes, y quizás se lo pueden llegar a llevar en algún momento. Pero uno no se lo esperaba quizás en este año, después de ser campeón del fútbol argentino nuevamente, bicampeones, clasificando a la Libertadores, muy importante Estudiantes porque no está Racing, no está River, hay equipos de la pelea por sumar puntos en Libertadores para el Mundial de Clubes que no están, entonces es una Libertadores muy importante, siendo él el capitán, el referente del equipo, irse a Boca era creo que el año menos indicado para que se vaya a Boca. Y lo que molesta de irse a Boca no es que se va a Boca. Porque muchos dicen, no, si se iba a River no molestaba. Y eso es una mentira. A Estudiantes no le importa si se va a River, si se va a Boca, si se va a San Lorenzo o a Tigre. Lo que le importa es lo que dice el jugador. Porque como decía el gran Alejandro Sabela, una frase muy, muy famosa, el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y si vos vas a hablar después tenés que cumplir sus palabras. Yo no creo que Ascasíbar traicionó a Estudiantes, ni creo que va a ser una traición a Estudiantes, pero sí es una traición a sí mismo, a sus palabras, porque él mismo había dicho que en Argentina no iba a jugar en otro club que no fuera Estudiantes. Y eso es lo que verdaderamente molesta de lo que hizo Ascasíbar. Como vemos acá, Argentina tenemos solo estudiante, los listo, bueno, dichos. una mala noticia para. Ah, en Argentina es solo estudiante.
Sí, en Argentina solo estudiantes, sí. En Argentina solo estudiantes, listo. Bueno, una mala noticia para tu hermano, le mandamos un abrazo grande. Y esto Ah, en que, Argentina es solo estudiantes. Sí, y esto que sea Casíbar no es que es de archivo de 2016, 17. No, esto es del 2024, antes de las semifinales de Copa de la Liga contra Boca, Copa de la Liga que terminamos ganando después. Entonces, eso es lo que le molesta al estudiante, que se hable y después no se cumpla su palabra. Por ejemplo, muchos de los bosteros te hacen la comparación Rojo con Enzo Pérez. ¿Cuál es la diferencia? Rojo salió de Estudiantes, salió campeón con Estudiantes, se fue de Estudiantes y desde que se fue hablaba de Estudiantes, que era casi un hincha, que si volvía a Estudiantes mostraba su tatuaje, decía, mira, solo Estudiantes en Argentina. Y él vendía el humo ese de Estudiantes, vuelve a Estudiantes en un momento de su carrera que no estaba teniendo minutos, entonces vuelve a Estudiantes a recuperarse. Está 6 meses en Estudiantes, juega un partido, se lesiona, no juega nunca más. Juega un partido solo, se lesiona y no juega más. Vuelve al Manchester y a espalda de todos Estudiantes hizo un contacto con Boca y fue fichado por Boca. Eh, y ahí recordemos, solo Estudiantes, Estudiantes volvió, jugó solo un partido, o sea, no volviste prácticamente. Un partido te fuiste y negociaste todas espaldas para ir a Boca, fue a Boca y bueno, ahí es donde se arma el quilombo mayor, porque uno puede estar enojado, que no cumplió su palabra, pero después, cuando su familia boquea, insulta a Estudiantes, él no hace nada, el propio Rojo incluso chicañó a Estudiantes en muchos momentos cuando le decían Gil, no sé qué, y él mostraba las fotos con los títulos con Boca, creo que fue post Copa Argentina 2023 que gana Estudiantes, que bueno, elimina a Boca, entonces le empiezan a chicañar un poco a Rojo, él muestra así el más Gil y varios títulos que ganó con Boca, después recuerdo incluso la final con Racing, ahora mismo estaba feliz de que iba ganando Racing en el partido y se mostraba feliz sin ningún problema. Entonces, eso es lo que molesta de Rojo. ¿Y qué pasa con Enzo Pérez? Enzo Pérez salió de Godecruz, ya un cambio muy, muy drástico. Uno debuta en Estudiantes, el otro de Godecruz. En Godecruz dice, soy hincha de River, mi sueño es jugar en River. Va a Estudiantes, ¿qué dice? Mi sueño es ser de River, soy hincha de River. Se va a Europa, ¿qué dice? Soy hincha de River. Le preguntan, ¿vas a volver a Estudiantes en un futuro? Y nunca se sabe, no quiero prometer nada. Va a River, cumple su sueño, dice que es hincha de River, es capitán de River, se pelea con River, vuelve a Estudiantes, un añito, sale campeón, después de verdad que vuelve a irse a River, que a mucha gente no le gustó porque dice, claro, cuando no te quieren venís y cuando te quieren te va, pero el tipo cumplió siempre con lo que dijo. Él nunca prometió nada, volvió, salió campeón, había ganado la Libertadores antes, no salió de Estudiantes y siempre se supo que era hincha de River. Y esa es la verdadera diferencia, ¿no? Entonces a mucha gente le molestó los dichos de Ascasíbar y también las formas de Ascasíbar. Porque después vamos a hablar bien si para mí está bien la venta de Estudiantes o no. Pero se hablan muchas cosas, pues se dice que Estudiantes no quería vender a Ascasíbar, que Estudiantes tenía que recaudar dinero por lo que fue la gran inversión el año pasado. Y Estudiantes iba a vender justamente a C3, la venta de Román Gómez. Le entraron también algunas sumas de algunos jugadores que se fueron por menos dinero, por algunas ventas de jugadores ex Estudiantes. Y era como que Estudiantes, bueno, con los ingresos de Libertadores ya recauda lo necesario para abastecer la necesidad financiera que tenía. Entonces, vamos a mantener las Casíbar, entonces, si podemos. Y se dice que incluso Estudiantes le ofreció lo mismo que cobraba en Boca. Entonces, ¿qué ganas Casíbar yendo a Boca, no? Porque deportivamente Boca no es más que Estudiantes. Se viene viendo en los últimos años. No es más que Estudiantes. Es la primera vez que juega Libertadores en los últimos 3 años. Estudiantes viene de ser campeón. Él es capitán del equipo. O sea, capitán del equipo querido por todo el mundo. O sea, económicamente te está pagando lo mismo Estudiante que te ofrece Boca. Entonces, ¿qué ganas Casíbar yendo a Boca, sinceramente? ¿Qué gana? Quizás la selección, como dicen, que bueno, como está con Paredes al lado, puede tener un ganche más fácil a la selección. Scaloni que sí, solo dice que jugadores de River o Boca, que para mí es algo incorrecto de Scaloni. Porque, ¿qué tan mejor te hace, o qué diferencia hay entre un jugador de Estudiantes y de Boca o River? Si los últimos años Boca y River no vienen ganando títulos. Si fuese mucho mejor River y Boca, vendrían ganando títulos River y Boca. Y ahí yo te puedo decir, bueno,
Y sí, si jugás en River y Boca tendrías que tener más posibilidades en la selección. Y verdaderamente para mí no. Porque River no gana nada desde De Michelis en 2023, 24, ¿qué fue? 23. No gana nada de esa liga que gana con De Michelis. Boca no gana nada desde antes incluso. 24 fue De Michelis, perdón. Entonces, ¿qué tan mejor es River y Boca en relación a Estudiantes? Y Boca ni hablar, porque Boca no jugaba ni la Libertadores. Que ahora no la juega River, por ejemplo. Entonces, quizás, bueno, puede ser que por la decisión de la selección se haya ido a Boca. Pero también te podría seguir a Europa, no sé. Pero se habla también de que rechazó ofertas de Brasil. Que vino, Estudiantes le ofreció una renovación, no la quiso. Que vino una oferta de Gremio. Él, por decisión del futbolista, la rechazó Estudiantes. Y que cuando llega a Boca, él presiona para irse. Entonces, eso es lo que molesta a Estudiantes. Que diga que solo Estudiantes, que después presione para irse a Boca, que no quiera cobrarlo, o sea, que quiera ir a Boca directamente, siendo el capitán de Estudiantes y presione para irse. La forma es lo que molesta. Pero hay que esperar igual. Porque yo digo todo esto, pero hay que primero escuchar a los protagonistas. Por eso estoy muy ansioso de lo que pueda llegar a ser la presentación de Ascasíbar. Escuchar lo que dice el futbolista. Y ahí seguramente tendremos otro video en relación a lo que diga el rusito Ascasíbar. O lo que diga el dirigente de Estudiantes, de Boca, lo que sea. Pero si es como vengo diciendo, y el enojo de la gente es normal, y hay que aceptarlo. Y es una lástima con Ascasíbar, que tenía todo para ser un ídolo de Estudiantes. Un jugador surgido del club, que se fue, que volvió, que ganó 5 títulos, que capitán, todo. Y es una lástima verdaderamente que se termine yendo por la puerta de atrás, que mucha gente ya pierda el cariño que tenía y lamentablemente ya la posibilidad de ser ídolo se le va. Se le va, por más que vuelva en un futuro. Va a ser muy difícil que se transforme en ídolo, lo va a tener muy difícil. No lo descarto porque es un grandísimo jugador y quizás vuelve y la rompe y gana la Libertadores, quién sabe. Pero perdió esa posibilidad y se va a quedar simplemente en un gran referente que tuvo Estudiantes, en un crack, porque es un grandísimo jugador. Que como venía diciendo minutos atrás, este último año había perdido en 2025 el nivel que venía mostrando. Había sido un nivel, primeros 4 o 5 meses muy buenos que todos pedían selección. Cuando empezaban a convocar a lo Mónaco, algunos jugadores así, y no lo convocaron a él, creo que eso lo desmotivó un poco. Y empezó a bajar bastante su nivel. Y uno decía, bueno, baja el nivel porque es normal. 2 años de altísimo nivel, sin lesiones prácticamente. En algún momento tiene que bajar el nivel del futbolista. Y uno nunca se esperaba que su destino estuviese en Boca, pero él ya lo sabía. Para mí él ya sabía que se iba a ir a Boca. Y más sabiendo que este último partido con Independiente lo jugó teniendo todo arreglado con Boca. Es más, tenemos el video de él llorando a la salida del partido con Boca. O sea, del partido con Independiente, perdón. Un video de él llorando, abrazado, no sé si con la madre o con quién, por ser su último partido. Y es otra cosa que también molesta. Él ya tenía todo acordado con Boca y fuiste a jugar igual con Independiente. Y no voy a decir que se notó que jugaste mal porque estabas con Independiente. Digo, con Boca ya ha hecho todo. Sino que no jugó al 100%. No se lo vio fino. Yo recuerdo que en el video, cuando dije las notas, yo lo había notado peor que Pio y dije que fue un partido 6 puntos con suerte de Ascasíbar, que no había llegado a ser del todo bueno su partido, pero nunca pensé que fuese porque ya tenía todo arreglado con Boca, que es otra cosa que a mí no me gusta, eso de arreglar con el club antes, o sea, con el club al que te vas, antes de que tu propio club tenga algo cerrado. A mí me parece deshonesto, por así decirlo. Pero bueno, eso es algo que se hace bastante en el mundo del fútbol. Y como dije también, le molestó a sus compañeros también la forma de salir a Ascasíbar. Y no fue una persona X del plantel, una persona sin peso, sino que al propio Sosa, ayer lo entrevistaron en ESPN. Y esto era lo que decía un Sosa que se lo vio realmente enojado por la decisión de Ascasíbar. Es bastante larga la nota, pero para todos, vamos a escucharlo. Bueno, mucho hincha de Estudiantes
y el cariño siempre para los jugadores. Está José Sosa rompiendo un poquito la barrera a la vieja usanza, José, porque viste que hoy todo muy protocolar para hablar con la prensa. Te agradezco los minutos como para acercarte. Bueno, arrancaron el campeonato con un empate. ¿Cómo se sintieron? Bien, bueno, tuvimos el partido de Copa, que la verdad que había que afrontarlo con la mayor seriedad, sabiendo que nosotros tuvimos muy poco tiempo como para prepararnos y bueno, esto te lleva también a usar cualquier partido, ya sea en cualquier competencia, como preparación para lo que viene, que el arranque siempre es fundamental para todos. Sos uno de los referentes que tiene el equipo. ¿Se va o se iría otro referente como el ruso Askasibar? ¿Pudiste hablar con él hoy? Sí, poco porque, viste, en este tiempo por ahí usan cada uno la preparación, el entrenamiento de diferente manera. Estuve hablando un poquito, como saben todos ustedes, seguramente hay conversaciones, hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté nada concreto y oficializado también por parte del club, así que nada, él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas. ¿Qué significa el ruso? Él sabrá lo que tendrá que hacer. Picante Sosa, que nota claramente que no les gusta la forma, sobre todo de Askasibar de irse. Él sabrá qué tiene que hacer. Es claramente un dardo al rusito Askasibar, que bueno, parece que poco le importó porque terminará yendo a Boca en cuestión de horas. Y vendrá también, ahora vamos a hablar, bueno, de la oferta, si es buena, si es mala. Se habla de que finalmente van a ser 4 millones por el 80% de la ficha. Para mí, 80% de la ficha, Askasibar con 28 años. Si se queda, no creo que tenga mucha reventa Askasibar con la edad que tenga. Entonces, vender el 80%, rarísimo el 80%. 4 millones, que es poquísimo para mí, de tu capitán. 4 millones nomás. Cuando la cláusula es 6, que tenés que poner más porque son 6 brutos, netos, pero bueno. Y Brian Aguirre a préstamo por 12 meses. Es muy rara la negociación. En un momento se hablaban de 6 millones de la cláusula, después de 5,5 más Brian Aguirre un porcentaje. Después 5 millones Brian Aguirre a préstamo. Después 4,5. Y cada vez era menos guita la que le entraba a Estudiantes. La verdad que era como que iban a negociar y cada vez volvían con menos los Estudiantes. Una cosa increíble la negociación, cómo se fue dando los números. Para mí es muy poco lo que le va a ingresar a Estudiantes, 4 millones. Y no entiendo lo del préstamo de Brian Aguirre. Si es un gran jugador que Estudiantes va a tener de extremo, sobre todo porque se va a ir otro que ahora vamos a nombrar. Pero es muy raro el préstamo con opción de compra. Sí, pero ¿cuánto va a ser la opción de compra? ¿Va a ser 4 millones? ¿Va a ser 2? ¿Va a ser 1,5? ¿Va a ser...? Eso es lo que todavía no llega a encajar y hay que ver bien cuáles son los números. Pero como digo, el 80% para mí vende el 100% de la ficha. No creo que tenga mucha reventa Askasibar y por un poquito más de guita. Y Boca no me puede decir que no tiene guita. Sí, tiene guita, no hizo un fichaje Boca. Entonces, guita había para sacar la Boca. Ahí es lo que entra para mí, que es la presión del jugador. Si el jugador te presiona para irse, te presiona para irse, y Estudiantes va a bajar un poquito las pretensiones. ¿Qué puedes hacer? No, lo vendo solo por la cláusula y si no te quedas cortando el pasto hasta que se te termine el contrato. Pero hacer eso con Askasibar sería muy, muy, muy desagradable para mí hacer eso en un club que no se maneja así. Quizás Boca lo ha hecho con Medina, lo ha hecho River con Roleiser, pero Estudiantes no es de manejarse así. Y encima Estudiantes, bueno, algo de guita quiere sacarle a Askasibar para cubrir lo que fueron un poco los gastos, lo que va a ser los gastos que van a venir. Entonces para mí es una mala negociación de Estudiantes, pero que también tiene varios factores como la presión del jugador y muchas cosas que van a analizar. Y bueno, veremos al final si termina saliendo bien o no mal. Estudiantes tiene para reemplazar a Askasibar, sí, tiene a Mikel Mondarain en el medio, que lo puede reemplazar perfectamente. Tiene a Neves, tiene un medio campo con Piovi, Castro si querés ponerlo ahí, Medina. Yo creo que es una baja que Estudiantes lo va a afectar, pero puede recuperar rápido esa pérdida con sobre todo Mikel Mondarain, que para mí es una de las mejores apariciones de Estudiantes el año pasado. Entonces deportivamente pierde, pero puede recuperarse de esa pérdida.
Después, bueno, Estudiantes, bueno, va a ser oficial la contratación de Palacios para la defensa, el central zurdo de 1.26 proveniente del Inter a préstamo, una opción de compra impagable, pero bueno, está puesta. Va a venir ahí para cubrir el central izquierdo, y esto parece un poco dejar de lado a Marcos Rojo, que dicen que Racing pide 100 millones de dólares al jugador o a Estudiantes, que lo paguen y lo liberan. Pero bueno, Estudiantes no quiere pagarlo, Rojo tampoco, y parece que se enfría un poquito el tema Marcos Rojo. Y otra de las grandes bajas de Estudiantes es la de Edwin Cetré, que parece que se va a ir a Paranaense a cambio de 6 millones de dólares por el 100% de la ficha. Y a Estudiantes le quedarían más o menos 3 millones, 2,5, algo así, porque Estudiantes, recordemos que compró al jugador de Junior, si no me equivoco, en su momento, no, Independiente Medellín, perdón, por el 50% a cambio de algo de 2 millones, y no le saca mucha ganancia a Cetré, y no lo vende muy caro. Para mí es una negociación que no termina de ser horrible, pero al último jugador que fue figura del torneo pasado, elegido el mejor jugador, que la viene rompiendo en Estudiantes en varios torneos, y lo vas a vender a Brasil, le podés rascar un poquito más. No te digo que 15, 10, no, pero 8, 9 millones podías sacar. Y más sabiendo que solamente tenés el 50% de la ficha. Es verdad que no perdés y ganás un poquito, pero me parece que Estudiantes lo termina vendiendo barato. Pero bueno, también el deseo del futbolista seguramente sea tener un mejor sueldo. Se va a ir a Brasil. Un jugador que vino a Estudiantes sin no sé, nadie esperaba nada de Cetré. O sea, era un jugador que venía a saber quién era Cetré, ¿no? Él vino a mostrarse a Estudiantes y se ganó el cariño desde el primer momento. Recuerdo ese partido consagratorio contra Central Córdoba, que mete un golazo de afuera del área. Había hecho un partidazo, recuerdo un tiro libre al palo en ese mismo partido. Y fue figura para ganar el título de la Copa de la Liga 2024, para ganar este último Copa de la Liga Clausura. Un jugador, creo que de los colombianos, o el colombiano más importante de la historia del club, que bueno, jugó 86 partidos en Estudiantes, hizo 12 goles y también habrá repartido varias asistencias, ¿no? Entonces, un jugador muy querido que se va por una suma quizás no desorbitante, pero hay que recordar también que tiene quizás un año de contrato, creo que le quedaba, y Estudiantes tiene el 50% de la ficha. Podías haber presionado un poquito más con esto de ser la figura, pero bueno, Estudiantes finalmente lo venderá. Veremos, ahora se va a ir a Ascasíbar, veremos quién viene, además de Brian Aguirre, que vendrá a préstamo, un jugador, bueno, extremo, por la izquierda, que en News la rompió toda, jugó en las selecciones juveniles, y en Boca es verdad que perdió un poquito de ritmo, estuvo en Boca del 2024, creo que mediados de 2024, y solamente jugó 38 partidos, jugó bastante cuando llegó, el año siguiente también volvió a tener un poquito de rodaje con Gago, pero después fue perdiendo terreno y vendrá Estudiantes a recuperarlo justamente ese nivel. Y Estudiantes, bueno, justamente va a suplantar esa baja de Cetré con Brian Aguirre, y quizás llegue un extremo más ahora de Brian Sarmiento, no, de Sarmiento, Brian Sarmiento, pero colombiano. Veremos si eso sumo o no, 28 años de jugador de Atlético Nacional. Pero bueno, ahora se va a ir, en horas va a ser oficial lo de Ascasíbar. Veremos cuáles terminan siendo las declaraciones, los números oficiales, y seguramente tendremos otro video hablando de esto. Díganme para ustedes qué opinan de la salida del ruso Ascasíbar, y como siempre me pueden seguir en todas mis redes sociales, PedroCC70, y nos estamos viendo en futuros videos.